Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Muy buenas tardes, mi nombre es Oscar Iván Giraldo Galeano, soy profesor de la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Estoy muy complacido de estar acá en el programa Matemáticas con el Gobernador, en el cual pretendemos contribuir a la formación matemática de los jóvenes de nuestro departamento de Antioquia. Al igual que cuando tenemos dos números reales, nosotros ¿qué podemos hacer con ellos? Operaciones básicas como sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Y el resultado es un nuevo número real. Lo mismo acontece cuando tenemos dos funciones. Con dos funciones, ¿qué operaciones básicas podemos definir? Podemos definir la suma y resta, que la denotaremos así, f más g. Podemos definir la suma, la resta, la multiplicación y la división, y el resultado va a ser otra función. Y las definimos de la siguiente forma: f más menos g de x es f de x más menos g de x, y el dominio de la suma y de la resta de las funciones va a ser la intersección de sus respectivos dominios, que ya sabemos que es el conjunto de los números reales para los cuales x está en el dominio de f y x está en el dominio de g. De forma análoga podemos definir f por g de x, que se define de estas formas. Para el dominio de la función cociente f sobre g, entonces debemos de tener cuidado que el cociente no está definido cuando el denominador es 0. Entonces esos valores de x que hacen que g de x sea 0, debemos quitárselos al dominio de la intersección. Entonces el dominio de f sobre g sería este: la intersección de f en g, de f y g, menos el conjunto de los x que anulan la función g de x. Ya hemos definido lo que es la suma, la resta, multiplicación y división de funciones. Ahora vamos a pasar a ilustrarlo con un ejemplo. Entonces acá vamos a considerar la función f de x igual a 2x menos 2 sobre x2 menos x menos 2 y g de x igual a raíz de 2x menos 1. Entonces nos proponemos encontrar la función suma f más g y la función cociente f sobre g. Vamos a encontrar el dominio de la función f. Entonces sabemos que el dominio de la función f está dado por aquellos valores de x para los cuales esta expresión tiene sentido. Y sabemos que como este es un cociente, esto tiene sentido para los valores de x para los cuales esta x2 menos x menos 2 es distinto de 0. Entonces el dominio de f va a estar formado por todos aquellos números reales para los cuales x2 menos x menos 2 es distinto de 0. Y esto es igual al conjunto de los x en R, tal que esto es una función cuadrática. Vamos a encontrar, podemos factorizarlo, y para factorizarlo ya sabemos que necesitamos dos números que multiplicados den menos 2 y sumados menos 1. Dichos números podemos ver que son x menos 2 y x más 1, y esto debe ser distinto de 0. Y para que esta multiplicación sea distinta de 0, este término tiene que ser distinto de 0 y este término tiene que ser distinto de 0. Es decir, x tiene que ser distinto de 2 y x tiene que ser distinto de menos 1. Es decir, que el dominio está formado por todos los números reales para los cuales x es distinto de 2 y x es distinto de menos 1. Ahora nos disponemos a encontrar el dominio de la función g. Entonces, el dominio de la función g está dado por los valores que hacen que esta expresión 2x menos 1 sea mayor o igual que 0.
sea el conjunto de los x en R, tal que 2x menos 1 sea mayor o igual que 0. Es decir, el conjunto de los números reales tales que este que está restando lo pasamos al otro lado de la desigualdad a sumar, es decir, que el dominio de G es el conjunto de los números reales tales que x, este 2 que está multiplicando acá, pasa al otro lado a dividir, que es simplemente el intervalo que el dominio de G, que es el conjunto de los x en R, tal que x es mayor que o igual que un medio, es el intervalo un medio más infinito. Hemos encontrado que el dominio de f está dado por todos los números reales que son distintos de 2 y de menos 1, que lo vamos a graficar sobre la recta real. O sea, ¿cuál es el dominio? Son todos estos valores exceptuando el menos 1 y el 2. O sea, serían todos estos valores, exceptuando estos. El dominio de G hemos encontrado que es el intervalo un medio más infinito, es decir, todos estos valores incluyendo el un medio. Son todos estos valores y acá incluimos el valor de un medio. O sea que la intersección de los dominios es donde coinciden las líneas azules, es decir, el intervalo un medio más infinito exceptuando este valor de 2. ¿Sí? O sea que el dominio incluye todos estos valores exceptuando el valor de 2. Por lo tanto, tenemos que la intersección del dominio de la función f y la función g va a ser el intervalo menos un medio, 2, no incluye el 2, unido 2 más infinito. Una vez que hemos encontrado la intersección de los dominios de la función f y g, ahora sí vamos a proceder a calcular la función suma f más g, que por definición hemos dicho que es f de x más g de x, que es igual a 2x menos 2 sobre x2 menos x menos 2, que es la función f, más la función g, que es raíz de 2x menos 1. Y el dominio de la función f más g, ya hemos dicho cuando definimos la función f más g, que es el dominio de f intersección el dominio de g, que es un medio 2 unido 2 más infinito. Ahora procedemos a calcular el cociente de la función f y g, que sabemos que es por definición f de x sobre g de x, que no es más que 2x menos 2 sobre x2 menos x menos 2 dividido raíz de 2x menos 1, que es igual a 2x menos 2 dividido raíz de 2x menos 1 por x2 menos x menos 2. Y el dominio de la respectiva función cociente, hemos dicho que es el dominio de f intersección dominio de g
Y a esto tenemos que quitarle los valores que anulan el denominador, es decir, hay que quitarle los números reales para los cuales g de x es 0. Es decir, que el dominio es la intersección de los dominios de la función f y g menos los x en R para los cuales raíz de 2x menos 1 es 0, que es igual a la intersección de los dominios elevando al cuadrado. Debemos quitar los valores de x para los cuales 2x menos 1 es 0. Por lo tanto, el dominio de la función cociente es la intersección de los dominios quitando los valores de x en R que hacen esto 0, es decir, quitando el valor de 1/2. Por tanto, hemos encontrado que el dominio de la función cociente es la intersección de los dominios que la habíamos acabado de encontrar quitándole el número real x igual a 1/2, es decir, quitando este valor. Por tanto, el dominio de la función cociente es el intervalo abierto 1/2, 2 unido 2 más infinito. Entonces, como ejercicio, les pedimos calcular f menos g y la función cociente g sobre f y sus respectivos dominios. En la clase de hoy hemos aprendido a sumar, restar, multiplicar y dividir funciones y a encontrar sus respectivos dominios. El que quiera profundizar más sobre estos temas lo pueden encontrar en la lección 61 del libro Precálculo, que es editado por la Red Matemática de Antioquia y el cual pueden encontrar en la dirección electrónica que aparece en sus pantallas. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos nuevamente en otro episodio del programa Matemáticas con el Gobernador. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.